incorporar el derecho a la información, a la comunicación en una nueva Constitución. Danilo ya hizo la presentación y saludó a todos nuestros invitados y invitadas. Quisiera señalar algunas cosas que voy a leer y que las he sintetizado en este texto. Este foro ciudadano, convocado por el Colegio de Periodistas de Chile, su regional Valparaíso, la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, el Instituto de Derechos Humanos y con la colaboración de la Universidad de Playa Ancha, tiene como propósito motivar y promover el derecho a la comunicación y lograr que en la nueva Constitución que aspiramos para Chile este derecho quede consagrado. Entendemos que es urgente democratizar el sistema medial chileno y que el Estado garantice a nuestra sociedad el derecho humano a la comunicación. Chile requiere además de una ley de medios que impida la concentración económica e ideológica que impera hoy, que fortalezca y garantice la existencia de medios públicos y comunitarios, que asegure las libertades de expresión y de prensa, porque solo de ese modo tenemos la posibilidad real de poner frenos y contrapesos al poder. Esta ley que promovemos debe considerar además el respeto irrestricto al derecho laboral para trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación y resguardar el derecho a todos y todas de acceder a la información veraz y oportuna como un elemento fundamental para su rol de personas en movimiento. No se puede construir una sociedad democrática, justa e inclusiva si se mantiene la situación que limita hoy la libertad de expresión y de prensa, con espacios restringidos para las múltiples y valiosas iniciativas comunicacionales que han tenido que sucumbir en estos tiempos neoliberales. Lo que hemos venido pidiendo desde hace décadas lo reiteramos hoy con la convicción y compromiso del Colegio de Periodistas en la promoción de la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión, de prensa e información en el marco del respeto integral de los derechos humanos. Nuestra preocupación no es nueva. Les cuento que en marzo de 1993, cuando recién transitábamos por el pedregoso camino hacia una democracia tutelada, el colegio advertía que para la existencia de una auténtica libertad de prensa, de consiguiente de expresión, era necesario establecer normas antimonopólicas para limitar la enorme concentración en la propiedad de los medios. En ese sentido, tenemos que decir que en 25 años el Estado chileno no ha tenido la capacidad, ni los gobiernos la voluntad política para frenar esta intolerable situación. Por el contrario, la han fomentado y sostenido mediante el respaldo directo que otorgan a los grandes consorcios informativos a través de recursos públicos destinados a la publicidad de programas y políticas públicas. En reiteradas ocasiones hemos expuesto a las autoridades gubernamentales que resulta urgente revertir la situación de la total indefensión en que se encuentran los medios independientes, comunitarios, locales y regionales, que deben hacer frente a situaciones de total inequidad al momento de competir por recursos estatales, ya que las agencias publicitarias simplemente no les consideran viables ni les incorporan en los planes de medio para las instituciones públicas. Debo reiterar que la mercantilización neoliberal y el Estado, alejado de la sociedad civil, han generado condiciones adversas para el pluralismo informativo. Tal como señalaba Danilo, el reciente cierre, por ejemplo, de la revista Punto Final, antes le sucedieron Fortín Mapocho, La Época, 7+7, Diario 7, Plan B, Rocinante, entre otros, no solo es un eslabón más de la cadena de clausura de medios de comunicación en democracia, sino que es un estremecedor llamado de alerta acerca de la relación entre medios de comunicación, sociedad civil y Estado, en medio del entramado que nos ha urdido el mercado. Esto ha sido una derrota para el país y para quienes deben velar por el pluralismo informativo y la libertad de expresión. La concentración de la propiedad de los medios no es un hecho fortuito, sino que responde a estrategias de desarrollo capitalista y, por lo tanto, algo que no está resuelto aún en cuanto a las cuestiones fundamentales para la consolidación de la democracia. Está en juego la esencia
de ella, es decir, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación. Las transformaciones que ha experimentado y experimenta la sociedad chilena en cuanto a cambios estructurales han surgido desde la esfera pública, en las calles, con la fuerza de la ciudadanía que ha logrado imponer un ritmo distinto al de la esfera política. No obstante, para profundizar la democratización del espacio público y avanzar en estas transformaciones, es necesario despejar todas aquellas cortapisas que interfieren, distorsionan, limitan y enredan el debate social en el espacio público. Las luchas sociales se deben reforzar desde un pluralismo informativo o desde donde debiera emanar ese ejercicio social de intercambio fluido de información, libre de cualquier restricción y estar vigilantes a la sentencia de Castel, que nos advierte que la ideología del mercado sustituye a la ideología de la nación. ¿Cómo cambiar entonces la autenticidad de la comunicación ciudadana con la realidad de su inserción en lo que se llama el gran mercado de las comunicaciones? Por ello resulta imprescindible regular el sistema medial chileno porque pareciera que en democracia lo que se busca es reducir a las audiencias a la apatía y obediencia tradicional y alejada de la arena del debate y acción política. ¿Y para qué? Para que sobreviva la democracia, nos advierte Chomsky, y ese juego no lo queremos jugar. La concentración de la propiedad de los medios, y esto es lo que preocupa al colegio, ha tenido otras consecuencias, como la creciente precariedad laboral de nuestro sector, que se refleja en salarios injustos, en horas excesivas de trabajo, contratos a honorario que nada garantizan la estabilidad laboral, prácticas impunes de acoso laboral que sufren a diario nuestras y nuestros colegas. Este 2018 no ha sido fácil para los trabajadores y trabajadoras de los medios. Hemos tenido que enfrentar permanentes despidos masivos y arbitrarios, atropellos cotidianos a los derechos laborales y enterarnos prácticamente todos los días de situaciones de acoso laboral, principalmente hacia nuestras colegas mujeres, con los temores que ello conlleva enfrentar ante la justicia estos atropellos. Los estatutos del Colegio de Periodistas nos mandatan a promover el desarrollo y protección de la profesión de periodista y velar por su regular y correcto ejercicio en defensa de su dignidad. Por ello es que debemos unir fuerzas con los sindicatos de medios y con las organizaciones sindicales del sector público, ya que vemos con preocupación cómo las y los dirigentes asumen una dura cruzada para proteger los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores de la prensa y la comunicación. Los empresarios declaran sin pudor sentir pena y dolor por las medidas que deben tomar, para superar, dicen, las situaciones de crisis financiera y poder hacer viables sus empresas. Sin embargo, no han tenido la valentía, la franqueza y transparencia para que, junto a trabajadoras y trabajadores, poder enfrentar estas crisis. Por el contrario, los han dejado a su suerte en total indefensión y en una incertidumbre laboral inaceptable, porque a fin de cuentas estas decisiones se adoptan en un intento por proteger sus propias utilidades, lo cual casi nunca está en discusión. Es este el nivel de inseguridad laboral que aqueja hoy a la prensa chilena. Así se está vulnerando gravemente el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y se está jugando con el bienestar de cientos de familias. Pensamos que para que haya verdadera libertad de prensa debemos promover y exigir para trabajadores y trabajadoras un trabajo digno, salario justo, jornada de trabajo claramente establecida y acorde a la tarea que se debe cumplir, trato respetuoso, libre de discriminación y atropello, contrato seguro, ajustado a las leyes y que no esconda subterfugios que vulneran la seguridad laboral e impida el derecho a la sindicalización. Es nuestro deber alertar hoy sobre el modelo de externalización de funciones que se ha comenzado a instalar en algunos medios de comunicación en el país. El caso reciente de Canal 13, situación que viene a ahondar y profundizar la grave precarización laboral que afecta, como he señalado, a nuestro sector. Nuestro colegio no solo insta a legislar en este ámbito para fortalecer los procesos democráticos, sino que además se compromete a velar por el rol ético y social del periodismo que la sociedad chilena merece. Nos asiste la convicción que solo el ejercicio de un periodismo ético y responsable nos conducirá a una sociedad libre de odiosidades y suspicacias. Por el bien de la ciudadanía, por la sincera intención de avanzar
hacia una sociedad más democrática, esperamos que así sea, ya que las experiencias vividas en nuestra historia reciente nos ha golpeado muy duro en este sentido, con la distorsión y ocultamiento de la verdad en medios de comunicación del duopolio, que hasta hoy no han reconocido ni menos han pedido perdón al país. Necesitamos garantizar con un marco legal los espacios para medios públicos, privados, comunitarios y poner límite a la concentración económica e ideológica de medios en Chile. Solo así estaremos cumpliendo con los acuerdos del Congreso Nacional que tuvimos aquí mismo en Valparaíso, el Colegio de Periodistas, bajo el lema "Por un nuevo periodismo para Chile, más medios, menos concentración". Hoy renovamos ese compromiso en este foro ciudadano porque todos y todas que participamos en aquellos debates, análisis, discusión, conclusiones y acuerdos asumidos, debemos cumplirlos a cabalidad, con el respaldo de todas y todos ustedes, fortaleciendo así la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la participación ciudadana en cada uno de los rincones de nuestro país. Muchas gracias. Excelente, Margarita. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al colegio y gracias a ustedes por estar acá esta mañana. Voy a ver si puedo en un rato contarles cómo está la situación. Desde los dueños, las gremiales de medios, en general cualquier iniciativa de regulación era lo mismo, y entonces decían, ¿no? Cuando nosotros en Uruguay llegamos tarde a ese debate, y decían, no, este proyecto de ley es igual que el de Venezuela, es igual que el de Ecuador, es igual que el de Nicaragua, y no, metían en la bolsa. Francamente, eso no admite el mínimo análisis. Nosotros tenemos básicamente 3 posicionamientos respecto a regulación de medios en los gobiernos progresistas de la región en los últimos años. Están los gobiernos que no hicieron nada. Chile no ha hecho nada. O sea, los gobiernos de la concertación, los gobiernos de la mayoría, decidieron tocar en todo caso tangencialmente algunos aspectos, televisión pública, televisión digital, pero no abordar el gran tema de la regulación de medios. Tampoco lo hizo Brasil, por más que ahora se pongan a llorar y se pongan a cuestionar qué mal que le hicieron a Lula y a Dilma, cuando el PT tuvo el gobierno por varios años, jamás, no solamente que no lograron aprobar una ley, jamás presentaron un proyecto de ley para regular los medios. Quiero que lo tengan en cuenta. Jamás siquiera presentaron un proyecto. Es cierto que tenían una minoría en el Congreso, pero a pesar de que la sociedad civil, como acá, generó grandes movimientos por la democratización de las comunicaciones, incluso elaboró un proyecto de ley y salieron a juntar firmas con el apoyo del PT, que supuestamente era el mismo partido que estaba en el gobierno, nunca se llegó a presentar un proyecto de ley ni con los gobiernos de Lula ni con los gobiernos de Dilma. Claro, después uno ve lo que pasó y empiezan las críticas, que la concentración mediática ha hecho que la democracia... Muchachos, tuvieron una oportunidad de por lo menos intentar dar la pelea. No lo hicieron tampoco. Tampoco lo hizo el gobierno de Lugo, estaba mucho más débil todavía que el de Brasil. Pero es decir, hubo una serie de gobiernos de tinte progresista que con un discurso en contra de los medios, de la concentración, no presentaron nada. Hubieron algunos gobiernos que sí lo hicieron, pero lo hicieron de manera distinta. Y yo creo que claramente de la lectura de las iniciativas, de las leyes aprobadas, nosotros podríamos diferenciar, y ustedes tendrán que tomar posición respecto a eso, ¿no? Porque luego vendrá cómo tomar la decisión de que hay que regular, que hay que asegurar la diversidad del pluralismo, que hay que hacer un proyecto de ley. Bueno, vendrá después en la tarde qué componentes. Y acá hay 2 grandes corrientes, digamos. Una que es la que se impulsó en Ecuador y Venezuela, y otra la que se impulsó en Argentina y Uruguay. Muy claramente diferenciados, más allá de que de alguna manera los discursos fueron parecidos. Pero si uno mira la legislación, las leyes, se da cuenta que transcurrieron por caminos distintos, y ni que hablar luego de la implementación. Yo diría que sin cargar de opinión, sino estoy tratando de ser lo más objetivo posible, si uno mira las legislaciones
de medios en Ecuador y Venezuela, básicamente son una regulación de contenido de los medios. O sea, es una regulación respecto a cuáles son las características que deben tener los contenidos informativos, los contenidos periodísticos en los medios de comunicación. Y ha sido una legislación para todos los medios, ha sido una legislación abarcativa tanto de la radio, la televisión, como también la prensa. E incluso más, porque la ley de Ecuador regula la comunicación, ni siquiera los medios. En cambio, la legislación aprobada en Argentina en el 2009 y la legislación aprobada en Uruguay en el 2014 es una legislación de servicios de comunicación audiovisual, fundamentalmente de radio y televisión en un sentido amplio, incluye la televisión abierta y también la televisión para abonados en todas sus alternativas, la de cable, la satelital, etc. No se metió en prensa ni en internet. Y es una regulación fundamentalmente marcada por asegurar la diversidad y el pluralismo. Muy poco regulación de contenidos. Yo diría que básicamente lo que tiene que ver con protección de la infancia, es decir, regulación de contenidos que pudieran afectar a niños, niñas y adolescentes. Me refiero a horarios de protección, a determinados contenidos muy violentos, ¿no? A pornografía, a identificación de niños, niñas y adolescentes en los medios, fundamentalmente cuando están en conflicto con la ley o están en situación de tutela. La cuestión respecto a la discriminación, a la apología y a la incitación al odio, y la cuestión de la publicidad, ¿no? Es decir, los contenidos de la publicidad dirigida a niños o la publicidad protagonizada por niños, niñas y adolescentes. Pero luego no se meten en si la información es veraz, no es veraz, de calidad, como sí hicieron las otras legislaciones. Es un análisis muy atrás sobre eso, luego en las preguntas, si quieren, podemos avanzar o en la tarde. Pero digamos, yo diría estas tipologías serían tres partes. O sea, gobiernos que no decidieron hacer nada, que omitieron o tomaron una decisión de no hacer nada, no enfrentarse con el poder mediático, y gobiernos que sí se plantearon eso y de hecho fueron muy cuestionados, pero con estrategias distintas en materia de textos legales. Una legislación más vinculada a los contenidos mediáticos y una legislación más vinculada a garantizar una estructura de medios diverso y plural, pero menos regulación de contenidos. Cuando uno aprueba una ley, que ya es un lío, y ustedes están recién pensando en presentar un proyecto de ley, verán que cuando uno aprueba la ley, que pareció que era lo máximo y lo que teníamos que lograr, uno se da cuenta que recién empieza una segunda etapa que es quién la aplica y cómo se aplica. Obviamente, un texto bien hecho, con todas las garantías, bien escrito es fundamental, pero luego empieza a ver quién lo lleva adelante y si lo lleva adelante. Y acá tampoco las experiencias han sido del todo buenas, porque a veces las leyes son muy buenas, pero si no se aplican o si se aplican discriminatoriamente no cumplen con el objetivo que tenían. Si las leyes son buenas, pero si se aplican mal, pueden agravar problemas que en principio las leyes querían establecer. También voy a usar el ejemplo de las dos normas, las dos tipos de normas. En el caso de Ecuador, ustedes saben que había un cambio de gobierno. En principio, un cambio dentro del mismo sector, pasando de Rafael Correa a Lenín Moreno, que ha generado un montón de problemas, pero sin duda alguna, uno de los temas que estaba allá arriba de la mesa en el debate y que hoy se está procesando en el Congreso ecuatoriano, se llama Asamblea Nacional, es la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación de las que les mencionaba. Hay al menos 7 iniciativas de reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, producto de, críticas. Pero me quiero detener en la implementación, porque efectivamente algunas de las cosas que se plantean ahora en las reformas, incluso desde el sector comunitario, son las que más se aplicaron y las que fueron incluso más criticadas por el propio sector social. Insisto en esto porque yo sé que Ecuador figura como uno de los ejemplos de referencia de un gobierno, ¿no? Un país que se metió a trabajar esto con un discurso muy fuerte que uno se siente muy identificado. Sin embargo, el texto legal, por lo menos en mi opinión, está lejos de lo que yo creo, lo que Observacom cree y lo que hicimos en Uruguay. Y en la aplicación, esa aplicación excesiva de controlar todo lo que se dice cuando se critica, se cuestiona a los funcionarios públicos, llevó a que no solamente la derecha cuestionara la ley y su aplicación, sino también un importante sector social comunitario que impulsó la ley.
el ejemplo o la confirmación lo pongo en la reforma, por eso he vinculado un caso con otro. Las organizaciones de medios comunitarios, incluyendo la CONAIE, que son los del sector indígena, o AMARC, ALER, CIESPAL, todos los medios comunitarios presentaron una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Comunicación que justamente coincide en quitar todos los aspectos vinculados a regulación de contenidos excesivos. Linchamiento mediático, le llamaban, etc. Porque si bien el discurso era primero en contra de determinados sectores, finalmente terminó afectando incluso las protestas pacíficas en contra del gobierno de Correa. Indígenas procesados, campesinos procesados, sindicalistas procesados, por cuestionar al gobierno progresista de Correa en aras de la Ley Orgánica de Comunicación que defendía el derecho a la comunicación. Fíjense la paradoja, o sea, empezamos con un sector que impulsó fuertemente los cambios, que apoyó la Ley Orgánica de Comunicación, pero que después termina diciendo, bajen todo eso de la ley. Por supuesto que esto no da el tiempo para profundizar. Podemos volver cuando quieran y acercarles esos documentos que marcan lo que, en mi opinión, y disculpen el atrevimiento, no deberían hacer. Sin embargo, los aspectos positivos que sí tenía la ley orgánica, como tiene que ver con el reconocimiento de los medios comunitarios, algún límite a la concentración, que son temas nuestros, casi no fueron aplicados. O sea, luego de unos años, desde 2013 la Ley Orgánica de Comunicación hasta ahora, no se ha reducido la concentración, sino que se ha ampliado la concentración en Ecuador. O sea que incluso algunos aspectos importantes que tienen que ver con nuestra agenda, que estaban en la ley, bueno, más o menos bien, también han sido cuestionados porque cuando se tuvo que ir a la implementación, eso no se había reflejado. De hecho, después, muy tardíamente, se hizo un concurso para acceso a frecuencias. Acaban de anunciar ayer que ese concurso, la Contraloría General de la Nación ha dicho que tiene que anularse. O sea, los pocos avances que podían haber no han sido concretados y estamos ya discutiendo cómo revisamos la normativa que reconocía. De Ecuador ponía lo de la reserva de espectro para medios comunitarios. Fue junto con Bolivia uno de los dos países que estableció una reserva de espectro en 3 y 3. Esa reserva de espectro, aprobada en el 2013, no se ha visto reflejada en los hechos, no ha quedado más que en el discurso. Eso nos pasó, lamentablemente, también en Argentina. En Argentina también estamos viviendo un proceso de re-regulación, luego de que gana la derecha con el gobierno de Macri, y al mes ya estaba cambiando por decreto la legislación aprobada en el 2009, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la concentración. Fíjense, asume y lo primero que hace es quitar los límites a la concentración en la televisión paga y flexibilizar los límites a la concentración en la televisión abierta. Sigue habiendo límites, pero ahora se puede tener muchas más propiedades de medios que las que se tenía en la ley. Y a su vez toma decisiones que fortalecen al grupo empresarial más importante, que es el grupo Clarín, permitiéndole ampliar su poder respecto a lo que tenía. ¿Cuál es el aprendizaje en esto? Es que a una buena ley, que en ese caso sí yo comparto que era una buena ley, que no se metía en estos terrenos de regular contenidos y controlar a los medios de comunicación críticos, sean de derecha, sean de izquierda, tampoco se implementó. Cuando se aprueba la ley de 2009, establece también algunos aspectos que creo que deberían estar en un proyecto de ley avanzado como que ustedes se plantean, respecto a asegurar diversidad y pluralismo, es decir, límites a la concentración y garantías para la existencia de medios comunitarios, entre otros. Argentina, siguiendo la experiencia de Uruguay en el 2007, que aprobó su ley de radio y televisión comunitaria en ese año, incorpora en el 2009 la idea de una reserva de espectro para el sector comunitario. En Uruguay en el 2007, desde el 2007 la ley dice al menos 1/3 de todas las frecuencias de radio y televisión, tanto en AM como en FM, como en televisión analógica o digital, tienen que estar reservadas para medios comunitarios sin fines de lucro. Desde el 2007. Por suerte, eso sí ha sido implementado y hay reservas en todos esos sectores, incluso para la televisión digital, para medios comunitarios. En Argentina, en el 2009, establecen de que un 33% debe ser reservado para medios comunitarios. Sin embargo,
luego de varios años de vigencia de esa ley, esa reserva de espectro nunca fue concretada. Una buena ley, una mala aplicación. La ley establecía límites a la concentración importantes. De hecho, los dueños de los medios, lo primero que hicieron fue recurrir a la justicia, lo mismo que hicieron en Uruguay. Judicializar la ley aprobada, la llevaron hasta la Suprema Corte de Justicia diciendo que los límites a la concentración violaban la Constitución. Efectivamente, eso puede significar un cierto parate a la aplicación. Pues bien, gran éxito, rotundo éxito. La Suprema Corte de Justicia dijo que no solamente eso no va contra la libertad de expresión, está a favor de la libertad de expresión y no hay ninguna inconstitucionalidad con el hecho de poner límites a la concentración indebida, a los oligopolios y monopolios. Así que ya había una ley aprobada, la Suprema Corte de Justicia dice está bien, instrumenten. Lamentablemente tampoco hubo aplicación. O sea, el gobierno de Macri asume luego de gobierno de los Kirchner y no hay nada que desandar, porque no hubo reservas de espectro como establecía la ley, hubo muy pocos otorgamientos de permisos a radios comunitarias y televisión comunitaria, y no hubo ninguna reversión, ninguna disminución de la concentración que tenía el Grupo Clarín. O sea, fue una ley que terminó sin ser aplicada. Uruguay nos está pasando lo mismo, tenemos una ley aprobada en el 2014, ya es más reciente, pero también el gobierno progresista ha sido muy reacio a la aplicación de la normativa. Estamos a 1 año y medio de terminar el gobierno, todavía nos queda un tiempo, pero me temo que para algunas cosas sea un poco tarde. La derecha, la oposición, que luego de 3 gobiernos del Frente Amplio aspira a cambiar la correlación, por lo menos en el Parlamento. Recuerden que en Uruguay nosotros hemos mantenido 3 gobiernos de izquierda, pero además con mayorías parlamentarias, que ha permitido legislar, en algunos casos, por los votos propios. Es un escenario que está en duda o sea, realmente es una excepción. Está en duda para la próxima elección, que es a fines del 2019. Y lo primero que ya han dicho los líderes de la derecha es que de las cosas que primero van a revertir va a ser la ley de servicio de comunicación audiovisual. Ese es el escenario en la región. Me estoy hablando de Brasil, los pocos avances que había sobre medios públicos lo revirtió Temer, en Argentina con el gobierno de Macri, en Uruguay si se pierde la mayoría parlamentaria va a pasar lo mismo, y nos encontramos con gobiernos que o han sido temerosos para impulsar siquiera leyes, o cuando tenían leyes para aprobar, no han avanzado en la medida que esas leyes buscaban. No es un buen panorama, discúlpenme, el tiempo es gris y ustedes están para empezar a trabajar estos temas, pero que les sirva de aprendizaje. Eso no quiere decir que nosotros hayamos dejado de dar estas peleas, seguimos insistiendo en la necesidad de que se asuma esto como una agenda pública fundamental. Necesitamos que haya un sistema de medios diverso y plural, pero no puede haber cualquier tipo de regulación. La regulación debe seguir ciertos criterios para que no se convierta en lo contrario de lo que queremos, incluso que eso nos dé vuelta como un boomerang. La legislación, en mi opinión, debería ser más cercana a los modelos de Argentina y Uruguay que a los modelos de Ecuador y Venezuela. Deberíamos asegurarnos de que haya voluntad política para aplicar esas leyes cuando sean aprobadas. Y necesitaríamos tener un movimiento social muy poderoso, y para eso ustedes lo están haciendo, no solamente para elaborar propuestas, no solamente para lograr que se apruebe una ley con esas propuestas, sino luego para que se aplique esa legislación y se defienda cuando las condiciones políticas les permitan a los que no quieren revertirla. En esa etapa estamos en la región ahora. Logramos ciertos avances en leyes, hoy estamos tratando de defender lo poco que queda, porque por lo menos queremos mantener encendida la llama. Las exigencias para la democracia, las exigencias para el derecho a la comunicación, para la libertad de expresión, siguen vigentes. En un escenario donde además se nos meten operadores extranjeros en las telecomunicaciones o incluso en los propios medios, donde la convergencia, que en alguna medida parece ser una apertura, termina siendo concentrada en muy pocos grupos económicos transnacionales, ni siquiera chilenos o uruguayos. Desafíos enormes, para los cuales hay que enfrentar con mucha voluntad y con una amplia alianza social que tenga las cosas claras y esté dispuesto a pelear incluso contra sus propios gobiernos. Muchas gracias.
Claro. Perdón, diga uno más. Boris. Boris, nada. Más cerca del micrófono, ¿eso? No, si estaba bien. Que decía que el café en 10 minutos más va a estar listo, entonces preguntas de pronto. Ya, muy bien. Muchas gracias. No sé, ¿vas a moderar tú? Bien, agradecemos las palabras de la intervención de Margarita, que nos hace como un contexto de la situación nacional, que es un escenario bien catastrófico, oscuro, como decía Gustavo, no en Valparaíso. Pero estamos acá para eso, precisamente para empezar. Estos son los primeros pasos. No hay mucha referencia en Chile de que esto esté sucediendo, entonces, por eso es que cuando hacíamos las palabras iniciales decíamos que tenemos la tremenda oportunidad de poder dejarle un legado desde las comunicaciones. Siempre hacemos esas críticas evidentes que cuando vemos los medios de comunicación o cuando hacíamos cuando la constatación, Margarita, de los medios que se están cerrando. Entonces hoy día tenemos una oportunidad que hay que aprovecharla y para empezar a discutir y a dar los primeros pasos. Y Gustavo nos hace este contexto un poco latinoamericano, este paneo, donde nos señala que no hay receta. Aquí uno tiene que tirarse a la piscina, tenemos un contexto, es clarito el contexto, más claro debe ser uno de los países donde existe la mayor concentración económica de los medios de comunicación en el mundo. Por lo tanto, nadie nos tiene que venir a mostrar eso. Claro, es evidente, por lo tanto, ahí hay un lugar donde nosotros tenemos los elementos para poder empezar a construir desde las organizaciones, desde los colegios profesionales, esta ley de medios. Así que vamos a dejar abierta la palabra. Margarita, parece que ¿quieres aportar algo ahí? Para poder dejar, para hacer algunas preguntas y después pasar al café que está listo y nos haría bien un cafecito esta mañana. Sí, yo quisiera, en función de lo que ha señalado Gustavo, le agradezco mucho el panorama que nos ha entregado porque clarifica bastante. Estamos en una situación compleja, se ve negra la situación, pero nosotros tenemos que tener la fuerza y la voluntad para poder avanzar. En lo que él señalaba tiene toda la razón respecto de cómo implementar las leyes y que no nos disparemos en los pies, en definitiva, cuando estemos construyendo el texto, cuando estemos implementando a través de alguna regulación concreta, directa, para aplicarla. Y lo digo porque la actual ley de prensa en Chile tiene dos aspectos que fueron promovidos ambos por el Colegio de Periodistas, y en el sentido de, para avanzar en el pluralismo y en la democratización de los medios, se generó lo que se llama el Fondo de Medios. Y el Fondo de Medios, la verdad es que no ha sido ningún aporte o es una cosa tan insignificante y además se ha distorsionado de tal manera que ha sido aprovechada, y hemos analizado eso, ha sido aprovechada incluso por grupos que en realidad han buscado esta plataforma, estos recursos para propagandas políticas, para distorsionar totalmente la realidad y por lo tanto los recursos que se han destinado desde el Estado para impulsar el pluralismo informativo con este fondo no ha tenido el impacto que debiera haber tenido. Eso se lo planteamos ya incluso a la propia CGGOV. Y esta misma ley de prensa contiene además, y aquí un llamado de atención a las universidades, un fondo para hacer un análisis del sistema medial chileno desde la perspectiva del pluralismo. Sin embargo, en la evaluación de esos proyectos, el consejo que conforma la distribución de esos recursos, a través de CONICIT, que es la organización que tiene que ver con investigación y tecnología, está la Asociación Nacional de la Prensa. Y ellos querían usar estos recursos para medir con cuánta audiencia cuentan para hacer sus estrategias comerciales. Y nosotros tuvimos como colegio que decir, estos fondos no son para eso, es para medir cuánto pluralismo y de qué manera el país está atendiendo el tema del pluralismo informativo para profundizar en la democracia. No es para que ustedes vayan a hacer encuestas si tienen más o menos lectoría, o más público o más audiencia. Mira, la pelea fue muy tremenda ahí y algunas universidades han caído en la trampa
y han empezado a hacer algunas investigaciones que no van en la dirección que nosotros necesitamos que vayan. Por eso que también, esto que decía muy bien también Danilo, el acercamiento a las universidades, el acercamiento a las escuelas de periodismo para debatir sobre estos temas es fundamental. Hola, bueno, Gustavo nos habló bastante de cómo se han dado ejemplos en América Latina de transformaciones legales que cambian el sistema medial para radio comunitaria y para televisión. Pero yo quería preguntar qué han podido analizar con Observacom respecto a como este apagón analógico en el tema de la radio digital y si hay o qué ejemplos de leyes también se han podido observar en América Latina que hagan frente a la concentración, pero en prensa escrita. Pareciera que eso es más difícil también de... Bueno, es muy difícil el tema del espectro radioeléctrico, pero ejemplos de desconcentración efectiva y de que ingresen nuevos actores al escenario medial en prensa escrita, aprovechando también que tenemos acá un dirigente que levantó en Laguna Verde en un diario comunitario, el Chirihue, y que también que queremos saludar a Johan Aravena, que está acá. También tenemos en Valparaíso otros medios comunitarios vecinales, pequeñitos, en prensa escrita, pero eso parece muy difícil de levantar. Entonces, ¿qué casos se han dado en esas áreas? Hacemos una ronda de preguntas, después responden la Pati. Gracias. Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Yo muerta de frío después del sol nortino. Bueno, yo soy Patricia Galvez, soy presidenta del Colegio de Periodistas en Arica y Parinacota. No es una pregunta, sino que simplemente quiero tomar las palabras de nuestra presidenta, de Margarita, respecto al Fondo de Medios. Si bien es cierto, consideramos nosotros que la ley de medios, cierto, es un tema urgente y necesario, pero es un tema más bien macro porque tenemos que pelearlo en el Parlamento, nos va a llevar bastante tiempo, nos va a llevar a unar distintas opiniones, a hacer un trabajo, cierto, muy de hormiga. Consideramos nosotros también como regional que hay una cosa que podemos hacer en primera instancia, que es trabajar estas pequeñas oportunidades como la que nos brinda la ley el fondo de medios que mencionó Margarita. Ahí hay harto que hacer porque es un fondo, es un dinero que entrega, ¿cierto?, la Seremía de Gobierno, el gobierno en este caso, y que podemos beneficiar a los medios pequeños y evitar, como dice Margarita, que las grandes cadenas postulen. Lo principal ahí, no sé cómo lo han hecho en otros lugares, y si la ley en otros lugares establece claramente primero quiénes pueden hacer periodismo en el país. Porque para postular a estos fondos también que a veces otorga la institucionalidad, tiene que estar bien definido eso, saber quiénes son los que pueden hacer periodismo, quiénes son los que pueden optar. Entonces, bueno, mi pregunta apunta más bien a saber si dentro de su experiencia existe en estos otros países algo similar a lo que es el Fondo de Medios y si realmente esto ha contribuido en forma real a que se desarrollen los medios pequeños y comunitarios. ¿Alguna otra pregunta para que los panelistas puedan responder? Ramón. Sí, buenos días, colegas. Soy Ramón Bravo, vicepresidente del Regional Valparaíso. Y yo participé un poquito cercano al tema de la ley de prensa de Uruguay, perdón, de Ecuador. Ya, que esa que el colega acá ha dicho que no se implementó bien y que se ha ido. Yo pienso que los errores, y yo creo que de todos esos esfuerzos que se hacen en toda Latinoamérica con respecto a la ley de prensa, es de donde nosotros tenemos que sacar experiencia. ¿Por qué? Porque quizás se hizo una ley en Ecuador, que si no la lee así, como dirían, a la brutanteque, la leímos, la miramos y decíamos, pucha, que está buena. Pero justamente la implementación de la ley no se estableció la forma en que se tendría que hacer el término de la concentración. ¿Qué sacamos aquí con hacer una ley que les prohíba, que los inhiba a los grandes grupos?
¿Y cómo terminamos con los que hay? ¿De qué forma aquellos se tendrían que terminar? ¿Creen ustedes que alguien en el Congreso, en el Senado, aquí en Chile, va a ir a votar y decir, se termina el mercurio? Es una cosa imposible, pero son cosas que tenemos que mirar, porque así como no se pudo implementar en Ecuador, yo creo que ¿qué sacamos nosotros aquí con estar en estas reuniones y todo y comentando estas mismas cosas? Cuando a lo mejor tal vez la implementación de la ley que saquemos no la vamos a poder llevar a cabo. Eso es todo. ¿Alguna otra consulta? Sí, vamos a hacer la última. Daniel. Gracias. Daniel Lillo, consejero regional del Colegio de Periodistas, expresidente. Mi consulta para Gustavo. Tú has señalado con claridad que en diversos países de América Latina han existido leyes de medios, pero que en la práctica esas leyes han sido letra muerta y no se han llevado a la práctica. Quisiera saber qué pasó con los colegios o asociaciones de periodistas de esos países frente a esa situación. ¿Quedaron mirando lo que pasaba o tuvieron una actuación más protagónica para buscar, exigir, mejor dicho, que se aplicaran? En Chile algunos esfuerzos se han hecho. Recuerdo cuando con Javiera Olivares acudimos al Parlamento para convocar a una bancada transversal por las comunicaciones. Existieron parlamentarios, especialmente diputados y algunos senadores de las distintas bancadas. Pero hubo buenas intenciones, pero también parece que ahí quedó. No hemos presionado con fuerza para que esa ley efectivamente se realice y no pasemos nuevamente por situaciones como las que mencionaba Gustavo en otros países, donde la ley existía o existe y sin embargo no se aplica. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaban los medios y las organizaciones periodísticas de esos países que nada hicieron por impedirlo? No, para que después del café volvamos a otro panel. Dale. Bueno, a ver, disculpen la brevedad, pero se enfría el café. Radio digital en América Latina, yo creo que eso no va a funcionar. Recién en Europa, Noruega acaba de hacer el apagón analógico en radio digital. ¿Hay algún avance en algún otro país más? Tal vez México, que avanzó en la frontera norte con Estados Unidos en materia de radio digital, pueda tener algún desarrollo, pero en el resto de la región no hay estímulo para que haya en radio lo mismo que hay en televisión. Efectivamente, la radio se digitaliza, pero ya saben dónde se digitaliza. En el móvil. O sea, ¿hay radio digital? Sí. La recibimos fundamentalmente si es FM, ¿no? AM no. Pero la recibimos aquí, sea porque tiene un adaptador el celular o lo hacemos por conexión de datos. Pero me parece que no va a haber en América Latina un proceso similar a la televisión en materia de radio digital. Segundo, respecto a la concentración de prensa escrita, en general en la región los fenómenos de concentración se van a otros mercados, a televisión o radio. Hay dos países, o sea, hay en la región países con fuerte predominio de algunos medios de prensa, como el caso de Argentina Clarín, Uruguay El País, Brasil o Globo, pero son en Chile y en Perú donde se da un mayor nivel de concentración en el mercado de prensa, con el duopolio aquí o en Perú con el comercio. Entonces, paradojalmente estamos discutiendo la convergencia y la concentración en Internet y sigue habiendo en estos países una cuestión de concentración de prensa escrita. Acá el problema que tenemos, y ustedes tienen en particular, es que la legislación que hay sobre concentración está basada en un concepto de competencia económica. Y quien mira los aspectos de concentración es el Tribunal de Defensa de la Competencia. Es decir, muy alejado de los conceptos de pluralismo, diversidad. Es decir, van a seguir aceptando fusiones en radio o en prensa, porque desde la óptica de la defensa de la competencia, los monopolios en sí mismos no son malos. Siempre que no abusen de su posición dominante. Estoy usando la jerga de los economistas. De hecho, en mi país también hay defensa de la competencia, acá también, y tenemos monopolio de cerveza, por ejemplo, por decir algo. Ahora se meten las artesanales y ustedes acá tienen más experiencia, pero nosotros tenemos defensa de la competencia, regulación anticoncentración económica,
pero unos dueños belgas son los dueños de todas las marcas de cerveza, o del 99%. ¿Usted creen que hay un fallo en contra de que haya monopolio de cerveza? No. Y con esa cabeza miran igual la prensa o miran la televisión, como si fueran lo mismo. Cuando nosotros sabemos que son otra cosa. Estamos hablando de cultura, de comunicación, de información, y no pueden ser manejados solamente con cuestiones económicas. Ahí es la dificultad que tenemos. Siempre que se mire desde el punto de vista solo económico, que es lo que pasa en Chile, vamos a tener dificultades para considerar el pluralismo porque estamos hablando de otro tipo de conceptos. Y de ahí es que yo diría, hay algunos mecanismos en la región, pero aún insuficientes porque la prensa se sigue mirando desde el punto de vista más económico que como soporte de ejercicio de derechos fundamentales. Sobre apoyo a prensa escrita y el tema de prensa escrita, bueno, esto que plantea hoy Danilo es común en toda la región, ¿no? Cierre de medios escritos, despido de periodistas y otros trabajadores de la prensa, eso pasa en toda la región. Debo ser sincero, parece un proceso, una tendencia generalizado y sin retorno. Yo no diría que la prensa escrita va a morir, pero claramente está herida de muerte y probablemente lo que haya que ver son modelos de negocio distintos y buscar formatos digitales. O sea, porque una cosa es que muera el periódico impreso, otra cosa es que muera el periódico, ¿se entiende? O sea, probablemente lo que estemos viendo es la muerte de un soporte del medio de comunicación, pero no del medio de comunicación necesariamente. Entonces hay estrategias comerciales distintas, modelos de suscripción, modelos, o sea, de pago por digital. Esto lo está pasando en el New York Times y no solamente los pequeños periódicos barriales de nuestros países, ¿no? Pero que van hacia estrategias multiplataforma, es decir, no solamente el papel escrito. Efectivamente hay algunos fondos en la región muy escasos y en general se trata de fondos de origen público, de fondos concursables y donde las mejores experiencias son donde están involucrados los propios medios, es decir, para controlar cómo se distribuye. Porque efectivamente la tentación es que los grandes medios pueden postular y se llevan la mayor cantidad de recursos porque son los que tienen más tiraje. O sea, si los criterios de distribución del fondo son en función de la cantidad de tiraje de papel, eso consolida a los medios más grandes. Porque recuerden que esos fondos no están pensados para los medios escritos pequeños, está pensado para asegurar la sustentabilidad de los medios escritos. Y ahí uno ve en la región alianzas increíbles, de medios grandes con medios chicos, o sea, hay como una corporativización del reclamo. Defiendan la prensa y se juntan todos. Y eso genera inequidades adentro, porque los que terminan beneficiándose son los medios más grandes, que piden fondos específicos o piden exoneraciones fiscales. El reclamo de defensa de la prensa antes que la mirada interna dentro de la prensa a grandes o pequeños. Los colegios de periodistas, asociaciones de prensa, de trabajadores, no solo de colegios, han tenido en algunos países un papel destacado, pero no en todos. En general, empieza el problema ya en la propuesta de leyes. O sea, en general, en la región, los colegios de periodistas no se meten en estos temas. No son como ustedes, no tienen como ustedes en la agenda el tema de regulación de medios. Y por supuesto luego mucho menos en la aplicación. Pero hay excepciones honrosas. O sea, las asociaciones de trabajadores de prensa de Argentina fueron muy activos en todo el proceso previo hasta a la aprobación de la ley e incluso ahora. En Uruguay, la Asociación de la Prensa Uruguaya ha sido impulsora de la ley y está defendiendo la aplicación de la ley. En Ecuador los colegios de periodistas han tenido un papel más complicado, digamos. Ha habido algunos que sí, otros que no. Hay una defensa, en todo caso, muy corporativista, lo tengo que decir. Los colegios periodistas se meten en las leyes, en el proyecto de leyes con una agenda mucho menos ambiciosa y menos amplia que ustedes. Solo defienden la titulación obligatoria o la colegiación obligatoria. Cosa que yo, debo decirlo, para ser muy sincero, no estoy de acuerdo. En Ecuador, el colegio de periodistas lo que quiere es que se mantenga la obligación de que incluso para los medios comunitarios solo puedan trabajar haciendo información o prensa quienes tengan título profesional de periodistas. Y esa es otra de las cosas que los medios comunitarios en Ecuador han cuestionado de la ley. Para trabajar en un medio comunitario tenés que tener un título universitario de periodista. Y ahí empieza una discusión
mucho más importante. Esto no significa que no se profesionalice, esto no significa quitarle trabajo a los estudiantes. Necesita que tengan profesionalización. Ahora, en países como Ecuador y otros países, eso se asocia a la profesionalización, ¿no? La calidad, la responsabilidad en el uso de información, en la gestión de información, que termina impactando en el público, lo asocian a titulación obligatoria. En algunos países incluso colegiación obligatoria, es decir, que es peor. O sea, para trabajar en un medio de comunicación, incluso indígena o comunitario, tenés que tener título profesional. En otros países incluso tenés que estar colegiado en un colegio periodista para poder trabajar. Sé que me meto en un tema harto polémico, pero sin duda alguna me interesa provocarlos, porque efectivamente es un tema de debate. Así como la precarización, las condiciones de seguridad, las condiciones laborales en general, yo estoy de acuerdo que tienen que estar sí o sí. Cuando uno se mete en exigencias tan amplias, no solamente me parece que limita justamente la posibilidad de trabajo en medios comunitarios sin fines de lucro, sino que además, sin duda alguna, va en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión incluso. Lillo, no sé si contesté. ¿Por qué no está de acuerdo con la colegiatura obligatoria? Para mí es fundamental. ¿Y cómo asocia? Sin colegiatura Una cosita cortita, ¿cómo se asocia el control? ¿Cómo va a castigar éticamente a alguien que no está colegiado? No, yo no digo que no haya colegios, pero usted castigue a los que son del colegio. Pero para que yo trabaje en un medio de comunicación comunitario, ¿tengo que estar en el colegio? O sea, el punto mío, para aclararlo y simplemente, porque veo que viste que ya... No, sí, ese es un tema. O sea, yo no digo que no tenga que haber colegios. Creo que son importantes los colegios para garantizar, para profundizar la profesionalización. Creo que efectivamente el control ético es fundamental. Pero el colegio funciona para los del colegio. Lo que yo estoy diciendo, para que se entienda, por lo menos para discrepar entendiendo, es que yo no creo que se pueda exigir que para trabajar en un medio de comunicación yo tenga que estar colegiado obligatoriamente, ¿se entiende? O sea, yo puedo ser... Ese es el punto. Es que para trabajar en un medio de comunicación, voy a ponerle comunitario o comercial, ¿yo tengo que tener la condición de que usted me acepte en el colegio suyo? Ese es el punto. Sí, pero Que tiene me que tener la supervisión por lo menos de un periodista, una persona que haya estudiado lo que es la comunicación. Porque si no, ¿qué información entrega? Si le va a entregar un indio, él tiene a lo mejor su concepto de indígena, ¿ya? Por decir, y no estoy siendo peyorativo con el indio. Por favor, los colegas que se ríen, piénsenlo con visión, con visión. Los periodistas estamos asumiendo la responsabilidad ¿de qué? De informar y de crear conciencia en la comunidad, en todo el país, ¿no es cierto? Entonces, así como hoy día algunas profesiones, para una farmacia tiene que haber un químico, ¿no es cierto? A lo mejor los comunitarios también podrían tener, no que tengan que tener puros periodistas, pero podrían tener la asesoría de un colegiado, de un periodista que haya pasado por la universidad, que dicte la pauta de lo que se va a informar. Hay gente que lleva trabajando en medios de comunicación 2 años y ya le entrega su credencial como periodista. Y no es necesario que pase por la universidad. ¿Ustedes qué es lo que quieren? La élite Nadie está hablando de eso, porque los colegios de periodistas colegian a aquellos que tienen capacidad. Colegas, hay un tema que, bueno, afortunadamente conversamos en el Congreso del Colegio de Periodistas en octubre del año pasado y que tiene que ver con que como Colegio de Periodistas nosotros apoyamos por una amplia mayoría la existencia de medios de comunicación comunitaria que no necesitan periodistas a su cargo y eso nosotros lo respaldamos como Asamblea del Colegio de Periodistas. Un medio comunitario se forma y puede ejercer como quiera, con autonomía y no requiere dependencia de periodistas y eso nosotros lo aprobamos en asamblea. Entonces, para que quede claro, aquí hay visiones particulares que los colegas están expresando y que tienen su derecho a expresar, pero la mayoría del Colegio de Periodistas opina que los medios comunitarios tienen que existir, tienen que tener un espacio en el espectro radioeléctrico. Y por otro lado, el tema de los conceptos que se manejan en las discusiones también son un tema de discusión en el Colegio de Periodistas porque si queremos generar pluralismo, democracia, respeto a la diversidad e inclusión, tenemos que tener cuidado con el lenguaje. Y ese es un tema también del Código de Ética y es una responsabilidad que tenemos como periodistas y profesionales en el uso del lenguaje, ¿cierto? Si queremos realmente respeto por nuestros pueblos originarios, tenemos que saber cómo denominarlo.
Entonces, son tareas para todos nosotros y les dejamos la invitación. Obviamente, es un tema del debate. La invitación de Gustavo era para que nos contextualizara, obviamente, nos genera una pregunta que será un debate, obviamente, interno del colegio. Vamos al café, lo invitamos. Lo intentaron aprobar gente de una corriente política. Vamos al café para poder disfrutar la mañana, esa es la idea, ese es el ánimo.